Bien, hoy vamos a hablar sobre la comunicación con el universo. Hay tres factores que quiero destacar. El primero es qué se comunica, qué es lo que se intercambia, para que quede muy claro que no es ni pensamientos, ni verbalizaciones, inclusive ni siquiera imágenes. Es energía, es energía. Y es además importante entender que esto es constatable científicamente y de hecho es lo que se ha verificado en todos los estudios que llamamos del campo. Son conexiones energéticas con todo lo demás que está por fuera de nosotros. Entre las comunicaciones energéticas importan varios puntos. Aparte de la naturaleza misma de los intercambios, interesa además saber cómo buscar y qué buscar, o sea, cuál es la intencionalidad que tenemos al comunicarnos con el universo. Y lo tercero mejor en ese orden de ideas sería cómo potenciar al máximo esa comunicación, ese intercambio. Entonces, detengámonos primero un poquito en el intercambio de energía, en el hecho de que básicamente lo que intercambiamos es energía. Hay unos estudios que comentamos con ocasión de los estudios sobre el campo que me interesa volver a recuperar un poquito para que refresquemos. Y son los estudios hechos con una máquina llamada REG, que es un generador de eventos aleatorios. Es como las siglas de la cámara REG. Sería como el equivalente a Random Events Generator. Entonces, es una, digámoslo, una pequeña máquina. Al principio era muy grande, pero luego se fue reduciendo de tal manera que se podía portar, se podía llevar a varios puntos y tal. Pero su importancia es que en principio generaba números o eventos aleatorios, por ejemplo un grupo de más y un grupo de ceros, y un grupo de menos, o un grupo de ceros y un grupo de unos, y así, eventos aleatorios. ¿Qué es aleatorio en esa generación? Es que siempre quedan el 50% de unos de los eventos, por ejemplo los ceros, a un lado y los unos al otro lado, siempre sumando probabilísticamente, o sea, siempre llegando a la probabilidad del 50% de cada uno. ¿Por qué son importantes los estudios REG? Porque se descubrió que cuando había una concentración muy alta de atención humana, por ejemplo en eventos como el Super Bowl en los Estados Unidos o el evento importante de entrega de Óscares, había momentos muy específicos en donde la atención se concentraba tanto que alteraba la generación de esos eventos aleatorios. Y al alterarlo, ¿qué pasaba? Pues que simplemente o eran más los ceros o más los unos, más los signos más o más los signos menos, pero no el equivalente de 50 y 50, que es lo que asegura que la generación es al azar, es aleatoria. Entonces cuando se empezaba a desarrollar un patrón ordenado, se considera patrón ordenado cuando precisamente se está controlando la aleatoriedad, es decir, que se está cargando más para uno de los lados de los dos eventos que se están generando. Entonces, por ejemplo, en la entrega de los premios Óscares, era absolutamente claro que cuando estaba simplemente iniciando la ceremonia, bueno, toda la gente estaba atenta, pero poco a poco se iban desentendiendo. Entonces la máquina iba volviendo a la generación de números aleatorios, de eventos aleatorios. Pero de pronto aparecía, por ejemplo, la película mejor, la más premiada de todas. Y en ese momento, entonces, toda la atención se volvía a concentrar y en ese momento justamente la máquina registraba un patrón de orden, un patrón de ordenamiento, o sea,
una caída de la generación aleatoria de los eventos. Y lo mismo cuando, por ejemplo, se iba a producir la entrega del Oscar al mejor actor o a la mejor actriz, o incluso a la mejor actriz o actor secundario. Pero era en ese momento específico donde ¡prum!, aparecía el patrón de orden de los eventos. Entonces, es importante ese estudio porque con el tiempo se volvió una máquina pequeña que se podía transportar a muchas partes y estudiar muchos eventos y muchas, digámoslo, manifestaciones humanas en distintos campos, y era útil transportarlo porque no se podía, digámoslo, trabajar con una máquina tan pesada como las iniciales. Pero para mí es importante, digamos, las investigaciones ulteriores a eso, que están relacionadas también con la capacidad que tiene el ser humano de registrar frecuencias, de registrar. Pribram, un investigador gringo muy importante, demostró que nuestras dendritas, nuestra parte receptiva de la neurona, está limitada en la vida ordinaria a una franja muy específica de frecuencias, de vibración y de frecuencias. Esa franja normalmente es muy, vuelvo a decir, limitada y estrecha. Pero hay ciertas condiciones en las cuales se produce una ampliación de la banda, o sea que se vuelve permeable a muchas más frecuencias de distintos niveles. Esos estados, digámoslo así, en los cuales se aumente el ancho de banda de la receptividad de nuestro cerebro, equivalen a, digámoslo, estados alterados de conciencia. Esos estados alterados de conciencia son, por ejemplo, en la relajación. Cuando uno hace una relajación profunda, entra en funcionamiento muy seguramente alfa, está tranquilo, muy sereno, con la atención un poquito, digámoslo, fluctuante y dispersa, pero sereno. ¿Sí? Y en ese momento es más permeable el cerebro, le llega más información. Por eso, por ejemplo, se dice que los niños pequeños de menos de 5 años viven casi siempre en onda alfa, su funcionamiento cerebral está en onda alfa, con lo cual se asegura que está mucho más permeable que normalmente un adulto que está funcionando casi siempre en onda beta. Y mientras más ansioso esté y más ofuscado y más necesitado de logros y más necesitado de realizar un objetivo que se ha propuesto, la onda alfa, inclusive la onda beta, es mucho más alta. Es una que llamamos onda beta alta, porque había dos, una beta baja y una beta alta. La beta alta corresponde a más, digámoslo, a más ansiedad, a más intensidad y a más estrés, si ustedes quieren decirlo. Entonces, de todas maneras, hay un estado que es mucho más receptivo, y parece que el hombre se mueve entre esos dos estados. En el estado donde está, digamos, exigido normalmente por la motivación habitual, el logro de sus objetivos diarios y tal, y la actividad que se produce cuando está mucho más receptivo, cuando está o en una relajación profunda, o en una meditación, o en un sueño, de los sueños que llamamos etapa REM del dormir, que es el sueño paradojal, cuando estamos soñando, concretamente generando un drama con imágenes muy claro. Entonces, en esos estados, vuelvo a decir, se amplía la capacidad receptiva de nuestro cerebro y se vuelve mucho más permeable. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos del doble cuántico, el físico que lo propuso y que lo descubrió, básicamente dice que
el portal, digamos, de comunicación se abre básicamente es en los sueños, y él trabaja básicamente es ayudando a que la gente durante el sueño haga contacto entre él mismo y su doble cuántico, que es donde puede buscar, digámoslo, un futuro óptimo, el mejor futuro óptimo, ¿cierto? Y ser informado por el doble cuántico de eso, de la situación. Hay una parte que es muy importante para mí, y es que esa investigación tiene básicamente es un estudio probabilístico y estadístico, pero sus resultados son de una contundencia muy grande, porque es que los estudios ya combinados de varios estudios muestran que uno de esos eventos o de esos resultados, digamos, de la investigación es de una probabilidad de 1 entre 10.000 millones de posibilidades. O sea, que es de una contundencia arrolladora de que esos resultados no son el producto de una actividad al azar, sino que hay un orden detrás, un orden predecible, determinable y cuantificable detrás de todos los resultados de la investigación. Me llama también la atención, en forma paralela a este dato, otra investigación ya mucho más reciente. Y es que se ha estudiado, por ejemplo, que en los niños, justamente los que les digo que están trabajando con una onda alfa, más serena y tal, hay muchas más sonrisas que en un adulto. Por ejemplo, en los bebés se ha estudiado y se ha medido que el promedio de risas de un bebé durante el día es de 300 veces, y que el promedio de un adulto, de risas ordinarias de un adulto en Occidente, no pasa de 14 veces. O sea, la diferencia es absolutamente abismal. Y es porque el niño está mucho más abierto a todas las influencias, pero además vive mucho más feliz. Yo conversaba con una de las hijas mías, la impresión que le causaba a ella cuando llevaba a su hijo al colegio, empezando pues las letras, pues a su jardín infantil, y se daba cuenta de la diferencia que había entre los niños recién ingresados al colegio, que entraban todos felices, alegres, tal, y los niños que ya tenían 1 o 2 añitos de estar en él, y que ya salían y entraban más con una cabeza tirando hacia el suelo, más con la mirada más perdidita, y con una facies mucho más seria. Entonces le llamaba la atención ese contraste, porque era muy claro, muy nítido, casi que con la edad de los niños cambiaba directamente. Y hay un asunto que conviene tener claro, y es que cuando aparece la posibilidad de comunicarse con otra persona, por ejemplo, hay unos experimentos en México que están intentando hacer que una persona situada en un cuarto intente sentir la presencia de otra que está situada en otro cuarto distinto dentro del mismo edificio. Pero la tarea la tienen ambos, y se mide básicamente es cómo está funcionando el cerebro a través de un electroencefalograma. O sea, ambos están conectados a electroencefalogramas. Y lo que se nota es que el cerebro de ambos empieza a sincronizarse, o sea, a mostrar los mismos tipos de onda y las mismas subidas y las mismas bajadas en el mismo momento. Eso se llama sincronizar el funcionamiento cerebral. Y o sea que es otra de las circunstancias importantes, no solamente el relajarse, no solamente el meditar, no solamente el soñar, sino el vivir en comunicación, el sentir la comunicación con otro o con otros. Y de hecho esa comunicación está muy asociada
a estados más altos de salud. Hay un caso digámoslo, muy relacionado en la literatura científica y médica, que es una población de Pensilvania llamada Roseto. A esa población llegó una población italiana, pero vinieron de la misma zona. Entonces se transportó allá no solamente la gente, sino la cultura que tenían. Y era una cultura supremamente, digamos, colectiva, muy social. Ellos vivían, había incluso diferencias normales entre gente rica y gente pobre, pero no había envidias entre ellos ni nada, porque la comunicación era tan alta que prácticamente yo sentía era como esto, como que cuando se despedían después de una conversación, ambos se iban con la sensación de que el día de mañana sería mejor, ambos. O sea, que ambos se iban con un sentido de esperanza y de unión y de porvenir despejado y cada vez más favorable. Entonces, esa comunidad fue medida en términos de la frecuencia de afecciones cardíacas y se encontró que el nivel de afecciones cardíacas era menos de la mitad de lo que tenían todas las otras poblaciones vecinas, a pesar de que tenían, digámoslo, condiciones adversas y negativas desde el punto de vista de la nutrición y de las, digamos, especificaciones médicas, porque había, por ejemplo, mucho tabaquismo, fumaban mucho, o había, por ejemplo, mucho consumo de grasas, o había además presiones económicas. O sea, no era que estuvieran en una especie de paraíso tranquilo, no, había dificultades, había presiones y había consumos inadecuados en principio. Y sin embargo, el número de afecciones cardíacas era menos de la mitad de todas las poblaciones vecinas. Después de una generación, la población de Roseto cambió dramáticamente, porque se volvió muy la típica ciudad norteamericana, que es como una colección de individuos aislados, cada uno por su lado, cada uno luchando por defenderse en la vida y por triunfar en la vida sin interesarse en la vida colectiva, ni en el futuro del colectivo. Y en ese momento, después de una generación, la medida de la frecuencia de daño cardíaco fue exactamente el equivalente a todas las poblaciones vecinas. O sea, llegó a la norma gringa. Entonces, vale la pena también tener en cuenta que esa búsqueda de comunidad y ese vivir dentro de la comunidad y por lo tanto ajena a la cantidad, digámoslo, de miedos sociales que son tan típicos de la sociedad moderna, porque todo el mundo está pensando quién lo está atacando, a quién le cayó mal, quién le puede atender una trampa, quién le puede hacer alguna traición, en fin, eso no existe ahí. Cuando hay un sentimiento de la comunidad fuerte, que todos se quieren, se apoyan, se cuidan, esos miedos no existen. Entonces, hay que saber que nosotros somos mucho más, hace muchos años yo le decía a mis alumnos, uno es mucho más inteligente mientras más sereno esté. Y así, cabría decir, uno es mucho más capaz de comunicarse con el universo mientras más sereno esté, mientras con menos miedos trabaje, mientras más conozca sus reales miedos, porque entonces los puede abordar y solucionar y tal. Bueno, entonces eso con relación al primer punto, que es eso, la comunicación con el universo no es una afirmación gratuita, ni esotérica, ni religiosa, nada. Es una afirmación científica que se puede determinar y se determina en laboratorios y en estudios específicos de campo. El segundo aspecto es lo relacionado con qué buscar, porque está muy claro que cuando uno se propone metas muy específicas, por ejemplo, mucha gente en estas cosas de manifestación se relaciona con cómo
recibir mucho más dinero. Pero entonces son muchos más condicionados cuando dicen, yo quisiera, por ejemplo, que me ganara un premio, no sé cómo, y con eso. O quisiera que los ingresos míos se fueran siempre en dólares, o en euros, o en una moneda poderosa como la libra esterlina de Gran Bretaña. Entonces, cuando se limita digámoslo, ese objetivo, es mucho menos potente que cuando se amplía el significado y se dice, no, yo quiero más recursos, ¿cierto? Yo quiero más ingresos, pero no condicionar cuál es la vía del ingreso o la forma del ingreso, en el tipo de moneda en que se va a expresar, o la frecuencia específica con que se espera, ¿no? Mientras menos se determine y especifique, es mucho más poderoso, digámoslo, el deseo y la comunicación hacia el universo de lo que uno está buscando. Pero yo les quiero comentar una cosa. Yo hice un video anterior donde les explico que yo nunca pude pedir para mí mismo unos ingresos muy altos, porque no me convencía. Y es que yo, en uno de mis sueños, o en varios de mis sueños, yo tenía la sensación clara de que mientras el universo me respondiera y me diera todo lo que yo pidiera en cuestión de ingreso puramente monetario, en la medida en que más me daba, más perdía sentido yo, menos objetivos se volvían significativos para mí. Como que perdía sentido mientras más recursos garantizaba que el universo me proveyera. Entonces yo, en esos sueños, como que derivé la situación de que eso es inútil, de que yo prefiero tener un sentido mucho más claro en mi vida que una sensación como de seguridad simplemente. Yo no cambio la seguridad por el sentido. Yo prefiero el sentido de la vida a la seguridad. Pero también empecé a darme cuenta de otra cosa muy importante, y es que también yo miraba mi vida y el desarrollo profesional mío y me daba cuenta de que yo anticipaba saltos importantes en el avance profesional. Por ejemplo, yo empecé a trabajar en una empresa muy importante de Colombia que se llamaba ENCA de Colombia. Era una empresa textilera que producía varios hilos, nylon y poliéster, y era una empresa supremamente próspera. Y yo allí hice mis primeros experimentos sobre dirección, la formación de líderes, muy centradamente hice mis primeros experimentos, y cuando me salí de ENCA, yo dije, bueno, mi propósito es atender empresas en el desarrollo directivo y específicamente en la formación de líderes, porque son los que logran unos resultados increíbles con la gente. No lo logran si no son líderes verdaderos. Y yo eso lo hice como una vocación elegida por mí para atender empresas. Yo me dediqué mucho al principio a atender tipos muy diversos de empresas, pero hubo un momento en que yo llegué y dije, hombre, ya es hora como de una empresa multinacional, una empresa colombiana, pero que tenga exportaciones fuertes hacia otros países y tenga todas las posibilidades de conexión internacional que la califiquen como multinacional. Y muy rápidamente apareció una de las más importantes empresas multinacionales de Colombia. Y estuve trabajando con ellos varios años y tal. De pronto, como que me surgió la idea, no, ahora yo lo que debería tener, de lo que debería hacerme cargo es de un grupo empresarial para coger ya es todo un país y todo un gran sector de la industria o del comercio o de la actividad económica, pero grande. Y justamente ahí mismo apareció un grupo, uno de los más importantes, uno de los 5 grupos más importantes de Colombia en toda la actividad industrial. Y así, cuando dije de pronto, ya lo que necesito es una gran ciudad de Colombia, y ahí mismo apareció una de las
dos grandes ciudades capitales de Colombia, TAN, y estuve trabajando con ellos también varios años, haciendo programas en todas sus empresas, oficiales y tal, y con la gente de la administración misma. Entonces, yo en mi trayectoria sí como que era capaz de anticipar avances muy grandes y saltos, digámoslo, como del cubrimiento de mi actividad, que me permitía llegar a mucha más gente y en fin. Pero nunca estuve pensando simplemente en asegurarme porque sí, cualquier ingreso. No. Con el tiempo, además, me di cuenta de otro punto muy clave, y es que las preguntas al universo son mucho más importantes que las propuestas. Por ejemplo, si yo me centro en una relajación y mi objetivo más importante es conocer de qué depende que los recursos lleguen mucho más a mí, pero todo tipo de recursos, no solamente el recurso monetario, sino el recurso de información, el recurso de comunidad, más amigos, más pacientes, más clientes, más comunidad en todos los sentidos. Eso es un recurso, es una riqueza enorme. Más afecto en todos los ámbitos. Entonces, cuando me hago la pregunta de qué depende que los recursos abunden mucho más en mi vida, logro muchos más efectos. Y la verdad es que los grandes, digámoslo, ricos del mundo, los grandes, digámoslo, ¿cómo llamamos? Millonarios, billonarios, trillonarios, es que ya hay a veces unas fortunas que eso no es como dimensionable, pero son todos personajes que han descubierto una manera de contribuirle al mundo y a los demás. Entonces no es que estén totalmente aislados de lo que es su propia su propia contribución a la sociedad y a la comunidad. No, está absolutamente ligada a esa contribución. Son grandes descubridores. Es decir, un Bill Gates no es que reciba porque sí plata, es porque está contribuyendo a la comunidad con sus descubrimientos y sus cosas. O sea, los dueños de grandes empresas multinacionales son grandes contribuyentes y contributores al desarrollo general de la sociedad. Contribuyentes en todos los campos y sobre todo en aquellas, digámoslo, logros que transforman la sociedad. Un Steve Jobs transforma todas las comunicaciones cuando ya desarrolla el iPhone y todas las posibilidades de apps que tiene en juegos, en posibilidades de intercambio económico, intercambio de información, de todas las aplicaciones posibles en la comunicación. Eso transforma la vida humana en todos los países del mundo. Entonces, no es simplemente el recibir y el recibir porque sí, es asociar también la contribución que uno puede hacer con el ingreso de recursos adecuado y proporcional, digámoslo, a la contribución directa. Entonces, en el segundo factor, yo lo que diría es, si nos orientamos a una comunicación más deliberada y consciente con el universo, sepan que lo más potente es lo que se formula en términos de preguntas, de indagación, más que lo que se formula en términos de lo que yo deseo. O se formula en términos de lo que yo deseo conocer. Eso es una indagación. Y lo tercero es cómo aseguramos el nivel de alta energía en la comunicación. Porque aquí es muy importante la emoción. La emoción es la que nos permite
llegar a niveles energéticos altos, que sean realmente potentes para transmitir un mensaje. Y donde haya suficiente también potencia para recibir mensajes y captar, digámoslo así, frecuencias de ondas y de vibraciones y de emisiones energéticas más de una gama mayor y más amplia. Todo eso depende de que tengamos mucha más potencia energética en nuestro ser. Entonces quiero referirme brevemente a ese tercer punto diciendo, las emociones que a mí más me han funcionado son realmente estas. La primera es el agradecimiento. Es la que más fácil me funciona y la que más me produce resultados inmediatos. Cuando yo puedo agradecer, cuando yo puedo vivenciar cómo me siento cuando recibo claridad, cuando recibo una iluminación, unas ideas nuevas, una luz acerca de un problema que estoy estudiando. Cuando yo siento esa felicidad y esa satisfacción de integrar y ver y visualizar y comprender una situación o solucionar un problema, esa sensación es la que más me provee resultados nuevos. O sea, el agradecimiento por obtener esa claridad y esa luz. La segunda es la admiración. Cuando uno, por ejemplo, tiene un juego de esos que aparecen en las tabletas y cosas de esas, pero que uno le parece que es muy bien diseñado, que desafía de una manera muy profunda y muy sutil y muy constructiva la inteligencia humana, uno lo que desarrolla hacia el juego es una admiración al diseño, admiración a la concepción del juego mismo en sí. ¿Ya? Y entonces esa admiración es otro de los que más resultado me da. Y no cabe duda que el afecto, el cariño hacia las personas y hacia las cosas y hacia los animales y hacia todo lo que valga la pena amar es indiscutiblemente otra de las emociones que más resultados producen. Y con eso terminaría la exposición sobre los 3 factores que me parecen a mí claves en la comunicación con el universo, deseándoles, por supuesto, el mayor de los éxitos.